Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan. Quien te habla, el pastor Julio César Camacho de la Iglesia de Cristo Los del Camino, deseándote que la bendición de Dios alcance tu vida. En esta mañana estaremos tratando el tema enemigos de la oración. Y para ello vamos a estar ubicándonos en nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: orad sin cesar. Orad sin cesar. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque en este día nos has dado vida y podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, oh Dios de los cielos, bendecimos tu nombre, estamos agradecidos, te loamos, te alabamos, te exaltamos y declaramos que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Ahora, Señor, abre nuestro entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras y así cada día poder presentarnos delante de ti como ese hombre perfecto a la medida de la estatura de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, estaremos hablando acerca de los enemigos de la oración y la ordenanza y la sugerencia apostólica para el creyente con respecto a la oración la podemos encontrar precisamente en el versículo de Primera de Tesalonicenses 5:17, donde se nos dice orad sin cesar. Esa palabra sin cesar, que viene del griego adialectos, significa ininterrumpidamente. Es decir, el consejo apostólico es que oremos sin interrupciones, que oremos ininterrumpidamente. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 12, nos dice que debemos ser constantes en la oración. Esa palabra constante, que viene del griego proskartereo, significa perseverar, diligente, persistir, asistir, es decir, adherirse estrechamente a algo o a alguien como a servidor. Entonces, cuando el apóstol nos dice constantes en la oración, nos está diciendo que debemos perseverar en la oración, ser diligentes en la oración, persistir en la oración, que debemos asistir a la oración o adherirnos estrechamente a la oración. Ahora, ¿cuál es la razón para este mandamiento apostólico de orar sin cesar y de ser constantes en la oración? Bueno, la razón para este mandamiento nos la da el Señor Jesucristo en Lucas 18:1, donde Él dijo que es necesario orar siempre y no desmayar. Esa es la razón de este mandamiento que da el apóstol Pablo y que le dio a la iglesia de Tesalonicense y a la iglesia de los romanos. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 18:1, donde Él dijo que era necesario orar siempre y no desmayar. Es decir, que para el cristiano es una necesidad la oración y no podemos desmayar en ella. Pero todos los cristianos
tenemos un enemigo, que es Satanás, el cual no quiere que el pueblo de Dios ore, que el pueblo de Dios se comunique con el Dios eterno. Por eso él usa artimañas para impedir la oración. Ahora, preguntémonos, ¿qué impide que nosotros oremos? ¿Qué impide que nosotros hagamos o tengamos una rutina de oración, el hábito de oración? El primer enemigo de la oración es el cansancio. Cuando hablamos de cansancio, estamos hablando de la falta de fuerzas que resulta de haberse fatigado, de haberse agotado, realizando tareas, trabajos, y entonces esto resulta en que tu cuerpo se agota, pierdes fuerzas, no tienes fuerzas, sino que tu deseo es descansar. ¿Cuántos de los que estamos en el Señor no hemos experimentado el cansancio? Todos hemos experimentado un cansancio en el cuerpo y muchas veces a diario. En Mateo 26:43 nos dice que Jesús estaba en el Getsemaní y se fue a orar. Se apartó de los discípulos como un tiro de piedra y estaba orando. Y dice que se levantó de la oración y vino a ellos. Y dice, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Es decir, se nos está diciendo que las tareas que habían realizado los apóstoles durante el día y durante esa semana donde se estaban haciendo los preparativos para la fiesta de la Pascua, ellos estaban agotados, cansados, y lo que querían era dormir y descansar. Entonces, el cansancio es un enemigo de la oración. Dice que el cansancio era tal que Jesús, al regresar, los encontró durmiendo. En Hechos, capítulo 20, versículo 9, se nos dice que el apóstol Pablo estaba dando un discurso y un muchacho estaba escuchando el discurso, y dice que Pablo se extendía en el discurso, y este muchacho, vencido por el sueño, cayó y murió. Al cual Pablo, deteniendo el discurso por unos momentos, se dirigió al muchacho, oró por él y Dios lo resucitó. Pero notemos que el muchacho estaba vencido por el sueño y por esto cayó de la ventana. Entonces, el primer enemigo de la oración, que impide la oración, es el cansancio. Pero nosotros los cristianos tenemos una promesa en Isaías 40, 29 al 30. Dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Si tú vas a la oración y te está atacando el cansancio, te trata de vencer el sueño, entonces hay que buscar herramientas, estrategias para vencerlo. Báñese antes de orar. Échese un baño de agua fría. Párese orando, ore de pie, ore en voz alta, levante las manos, mueva las manos hacia el cielo y anímate,
porque Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El segundo enemigo de la oración es la mucha ocupación, es decir, el afán. En Lucas 10, 40 al 42, se nos dice de una mujer llamada Marta, que se preocupaba con muchos quehaceres, a la cual Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y le dice que solo una cosa es necesaria, que siguiera el ejemplo de su hermana María, la cual estaba a los pies del Maestro, escuchando la palabra. Entonces, la mucha ocupación es un enemigo de la oración. Quiero decirte que ninguna ocupación, ninguna tarea, ningún trabajo, ninguna obra, incluyendo el ministerio del Señor, debe ocuparnos de tal manera que descuidemos nuestro tiempo con el Señor. Lo más importante para el cristiano es estar en comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y con el Espíritu Santo. Ninguna ocupación debe hacernos que descuidemos nuestro tiempo de comunión con el Señor. En Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces se nos exhorta a que nuestras ocupaciones, nuestros trabajos, nuestras tareas, nuestras diligencias, no nos roben el tiempo de oración, el tiempo de comunión. Muchos llegan, trabajan, están ocupados en tantos quehaceres y llegan a la noche y esa mucha ocupación, que es enemigo de la oración, se une al cansancio, al otro enemigo de la oración, y cuando tú llegas en la noche estás demasiado cansado y durante el día la mucha ocupación te robó el tiempo y lo que llegas es a dormir. No te da tiempo para orar, no te da tiempo para tener comunión con Dios. Estos enemigos de la oración, Dios nos llama para vencerlos. Otro enemigo de la oración es el desánimo. El desánimo es el desaliento, es estar deprimido, es estar desilusionado, es tener falta de ánimo, es tener falta de ilusión, de motivación. Y el desánimo ocurre cuando tú deseas algo o que ocurra algo y esto no llega o no sucede. Entonces te desalientas, te frustras, desmayas y paras. Dejas de caminar, dejas de orar, dejas de pedir, dejas de esperar porque te has desanimado. Nos dice la palabra en Lucas 24, del 17 al 21, que los discípulos que iban camino a Emaús estaban tristes. Y ellos dijeron: nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ellos habían perdido la esperanza. Y el desánimo viene precisamente al perder la esperanza. Te pregunto, ¿qué esperanza tú has perdido? ¿Has perdido la esperanza en el país? Bueno, el país está en las manos de Dios. ¿Has perdido la esperanza en tu familia? Tu familia está en las manos de Dios. ¿Has perdido la esperanza del trabajo?
El trabajo está en las manos de Dios. Has perdido la esperanza en tus hijos. Tus hijos están en las manos de Dios. En el Salmo 31:15, el salmista dijo, en tu mano están mis tiempos. Elías fue un hombre que perdió también la esperanza, se desanimó. Dice que Elías deseaba morirse, pero Dios le dio una maravillosa respuesta. Le dijo, aún quedan 7,000 que no han doblado rodillas a Baal. Aún hay una respuesta divina para ti. Quiero decirte que Dios tiene un mensaje, una palabra de ánimo para tu vida. Si estás desanimado, si has perdido la esperanza, Dios te dice en esta hora que todavía hay esperanza, que todavía hay ánimo, que hay un Dios vivo que está para responderte. Pero tú tienes que creer, tú tienes que poner tu esperanza en Él y Él hará. Dice la palabra, confía en Él y Él hará. Otro enemigo de la oración es la pereza. La pereza indica el ser negligente, descuidado, flojo en lo que se debe hacer o en lo que se necesita ejecutar. La palabra en el libro de Proverbios nos dice que, o nos instruye, que el flojo o la pereza es una obra de la carne. La pereza, la flojera es una obra de la carne. Dice que el perezoso desea, pero nunca obtiene. ¿Por qué? Porque lo que hace es dormir. Lo que hace es todo el tiempo estar echado, descansando, pero nunca actúa. Dice la palabra en Proverbios, mira la hormiguita, perezoso. ¿Por qué? Porque la hormiga no descansa, sino que está trabajando. Se nos llama a que nosotros no seamos perezosos, que no seamos flojos. Muchas veces no oramos no por no tener tiempo, no por estar ocupados, sino porque hay flojera y pereza en nuestras vidas. Dios nos llama a que esta obra de la carne sea vencida por el fruto del Espíritu, del dominio propio, y pongamos en práctica la oración, la comunión con Dios. Otro enemigo de la oración, podemos llamarlo así, la inquietud interior. ¿A qué llamamos inquietud interior? La llamamos a la falta de paz, a la angustia que muchas veces hay en los corazones, a la distracción, al temor, a la ansiedad, al querer ir deprisa. A eso llamamos inquietud interior. Es decir, que la inquietud interior es una agitación, es una perturbación del estado de ánimo. Los pensamientos se van a otro lugar. O en vez de orar, se medita en el problema. ¿Qué hacer? Pero en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, se nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Se nos llama a tener confianza y paz en Cristo Jesús. La inquietud interior debemos llevarla en oración a los pies de Cristo, para que Él satisfaga y llene de paz nuestra alma. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
El apóstol Juan nos dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que debemos creer en que Dios tiene control de toda situación. Mis amados, la oración tiene enemigos. La oración tiene obstáculos. El cansancio, la ocupación, el afán, el desánimo, la pereza, la falta de paz, la inquietud interior. Pero ¿sabe? Dios nos ayuda y nos da estrategia para vencerlos. ¿Por qué razón? Porque Dios desea nuestra comunión. Él anhela estar con nosotros. Él habla de que estemos en su secreto. Él habla de que entremos al aposento y cerrada la puerta, tengamos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Él desea que nosotros cuidemos esta relación, cuidemos nuestro tiempo de oración y que cada día sea eficaz. Por eso los apóstoles dijeron: orad sin cesar y ser constantes en la oración. Estas instrucciones son para nosotros hoy. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, que nos ayuda, nos instruye y nos guía. Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vencer cada obstáculo que se presenta para que nosotros no nos acerquemos a ti a través de la oración. Bendice, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús.